hace menos de 80 años recién las mujeres empezamos a participar como ciudadanas de manera parcial, porque a mediados de los 30 pudimos votar por alcaldes y recién en 1949 pudimos llegar a votar por la presidencia. El trabajo de las sufragistas, el trabajo de las feministas en Chile, por supuesto, viene de muchísimas décadas atrás. Y una cosa muy interesante es ver cómo empezaron también a actuar políticamente aquellas mujeres que no se consideraban feministas y que incluso veían en la acción política de las mujeres un riesgo. Y algo de lo que querían diferenciarse. De eso y otras cosas habla el libro de Apolíticas a Militantes, la incorporación de mujeres al Partido Conservador Chileno 1934 a 1952, de la historiadora Camila Sangüesa Acuña, quien está al otro lado de nuestro Zoom. Camila, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días y gracias por la invitación y a todos quienes nos están escuchando ahora. Bueno, Camila, quisiera partir un poco por contexto, porque tú además de este libro has escrito otros ensayos y tienes otras investigaciones respecto a la participación de las mujeres en el espacio público y particularmente de la política. Pongamos un poco en contexto, ¿no? ¿Qué estaba pasando en los años 30? Cuando sucede, entonces, y luego vamos a ir específicamente al tema del Partido Conservador, que es muy, muy interesante por las contradicciones intrínsecas en esa participación, pero hablemos un poco del contexto del sufragismo chileno, ¿no? Sí, el contexto del sufragismo chileno, ya en 1930 las organizaciones feministas y no feministas estaban consolidadas, estaban movilizándose, estaban presionando ya a los políticos, era un movimiento muy fuerte y que puede tener antecedentes incluso a fines del siglo XIX. Y en el ámbito de los partidos políticos, que es lo que se enfoca el libro, ya estaban empezando a militar en los partidos. El Partido Radical ya tenía mujeres militando en 1880, el Partido Comunista desde sus inicios ya tenía mujeres, el mismo el Partido Socialista, y ahí la derecha fue un poco quedándose atrás en ese sentido, y es bien interesante ver por qué. Y aquí un adelanto porque si las mujeres votaban más por los conservadores fueron en el último partido donde se incorporaron. Bueno, tratemos de responder esa pregunta, ¿no? Porque además es muy fascinante pensar por qué las mujeres en ese momento, hoy día parece que las cosas cambiaron un poco, eso nos dicen las últimas elecciones, ¿por qué las mujeres se identificaron, las mujeres que llegaron a votar, insisto, en esas primeras elecciones de alcaldía? Porque es muy interesante también seguir la historia del sufragismo chileno para decir, es como, ok, las mujeres pueden votar, pero hasta aquí nomás. No están en condiciones de elegir presidente, pero sí, bueno, una cosa más local, porque lo local tiene mucho más que ver con lo privado, con la administración del hogar, etcétera. Y ahí las mujeres quizás pueden tener un poco más que decir que respecto al gobierno nacional. Sí, en ese sentido es importante señalar que el caso chileno no es tan excepción a diferencia de otros casos. O sea, en general, hasta hace muy poco las mujeres que votaban por partidos o por candidatos conservadores y católicos. Y, por ejemplo, hay un caso comparado que en Perú las mujeres no se les otorgaba el voto, pero decían, bueno, como es la municipalidad, un espacio, es como una casa grande, y ahí se le da el voto. Entonces, bajo ese contexto mundial o situaciones que se repiten en otros lares del mundo, es que se dio esta circunstancia donde las mujeres votaban más por partidos conservadores, pero por lo mismo que como creemos masivamente, como tú también lo señalabas, es que los partidos conservadores no querían que las mujeres militaran porque salían un poco del rol del hogar y de la casa, eso que defendían. Por eso es tan contradictorio militar en un partido conservador. Ahora no tanto, pero en esa época mucho más porque la creencia de que la mujer debía quedarse en la casa era mucho más fuerte que hoy en día. Ahora, tú nombras en el libro también los referentes que podían haber tenido estas mujeres conservadoras, y una cosa que me parece muy fascinante es las mujeres del falangismo, las mujeres sí participaron, especialmente estoy pensando en el gobierno de Franco, pero defendiendo profundamente la mirada patriarcal respecto al rol de las mujeres, ¿no? Instalando, entonces vamos a ir a participar en el espacio público, pero para defender nuestro rol en el espacio privado. Esa era un poco la mirada de las mujeres conservadoras, y las mujeres chilenas conservadoras tenían referentes a nivel internacional en España y en Italia en ese sentido. Hablemos un poco también de esos discursos, ¿no?
Sí, en general en los casos de Europa, pensando en el partido fascista de Mussolini o en el partido nazi, y sobre todo en la falange española, estaba esta participación de la mujer, pero profundamente antifeminista, señalando que las mujeres debían quedarse en la casa, y si uno lo ve como en una participación de militancia, claro, las mujeres estaban relegadas en un lado totalmente una participación totalmente distinta a la que tenían los hombres. Nunca iban a llegar a cargos de poder ni de dirigencia tal como los hombres. Pero en el caso de acá, o sea, tenían ese referente, pero yo creo que ahí también hay una mezcla muy interesante que es propia latinoamericana respecto al feminismo, donde también hubo un feminismo más o menos conservador, donde ellas buscan también, no tanto en el discurso, pero sí en la acción, diferenciarse de los roles de género, de no quedarse en la casa, que eso lo podemos ver con Martina Barros de Orrego cuando hace la traducción de este famoso texto de John Stuart Mill, la esclavitud de la mujer. Y ahí es cuando se diferencia, o sea, finalmente estos modelos son dejados de lado viendo la realidad de acá, porque son Ujú. mujeres que eran con mucho dinero y que también buscaban su independencia económica y también su emancipación por ejemplo, económicamente o educacionalmente. Entonces ahí esos modelos europeos también se fueron moldeando y terminaron siendo una realidad completamente distinta acá en Chile. Conversamos con la historiadora Camila Sangüesa Acuña a propósito de su libro de apocalípticas, bla, 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 que amanecí muy apocalíptica hoy día, ¿viste? De apolíticas, ahí está, para que lo busque, de apolíticas a militantes, la incorporación de mujeres al Partido Conservador Chileno 1934-1952. Y en esa misma línea, ese apolíticas está entre comillas, y tú te refieres en el libro a el ejercicio de la política en el sentido de el espacio público nomás, y tú hablas de que estas mujeres en muchos casos ya venían haciendo uso del espacio público, especialmente a través de la caridad. Y que ahí hay un salto, ¿no? Que es interesante a decir, bueno, nosotros efectivamente sí estamos ejerciendo, no estamos preocupando por los pobres, no estamos preocupando por los niños, y podríamos tener quizás más herramientas para ellos si formamos parte de los partidos. Hablemos de ese tránsito, Camila. Sí, bueno, parte de la base señalando que las mujeres siempre han participado en la política, algo que se han señalado desde los movimientos feministas. Y las mujeres en 1860 ya escribían columnas de opinión respecto a la pobreza, respecto a si la mujer debía ir a la educación universitaria o no, y eso, a mi parecer, es también un rol bastante político en la opinión pública. Que ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que las mujeres no estaban en los espacios de poder, ni en los espacios de decisión. O sea, la política, si uno ve los listados de los senadores, eran todos hombres hasta 1953. Y ahí eso fue como también el movimiento feminista, las traducciones que ya mencionaba de estos textos que venían desde el extranjero respecto a la igualdad de la mujer, y el propio avance que ellas fueron teniendo en la participación en caridad, se fueron dando cuenta, bueno, si nosotros queremos derechos, tenemos que ir un paso más allá, otro paso más allá, y de ahí viene la lucha por el voto. Era un medio para lograr sus derechos civiles y mayor igualdad. Y ahí es, pero eso no se consideraba política, por eso ellas se demoraban a políticas, ellas no participaban en partidos. Si ellas no participaban en partidos, ellas no querían ensuciarse, además porque las prácticas políticas a comienzos del siglo XX estaban muy sucias. Era muy común la corrupción, el cohecho, los fraudes electorales. Entonces también eso era ensuciar el trabajo que ellas realizaban. Pero finalmente, para la década del 30, cuando ya se consolida el sistema político y que era más o menos parecido al que tenemos actualmente, las mujeres para llegar a esos espacios de poder tenían que participar en los partidos políticos. Y si tú participas en un partido político no puedes denominarte apolítica. Entonces finalmente es cómo podemos lograr nuestros derechos, nuestros intereses en el caso de las mujeres conservadoras, de esta defensa de la patria, de los derechos, del catolicismo, del orden, no se Y de puede la hacer, familia. y de la familia, no se puede hacer desde un margen o desde organizaciones que no se consideran políticas, sino que ya hay que participar de ese espacio.
Camila, tú en el libro también señalas que hay muchas más investigaciones respecto a los movimientos sufragistas que se vinculan o se asocian mucho más con las ideas de izquierda, ¿cierto? Con las ideas liberales, que de respecto al mundo conservador. Y yo mientras te leía pensaba en cuánto ha cambiado o no. Porque no podía sacarme de la cabeza una portada de hace solo un par de años atrás, cuando se estaba haciendo la discusión respecto a la paridad en la Convención Constituyente, y en donde habían existido participación muy activa de parte de diputadas, especialmente de Renovación Nacional y de la UDI. Y me acuerdo, había una portada muy interesante en donde salían casi en fila mirando para abajo, mientras había como uno de los diputados así como casi apuntándoles con el dedo y adoctrinando, ¿no? Y uno dice, claro, ahí hay como una tensión que uno ve hoy día, todavía, al interior de las mujeres que participan de esos partidos, que se debaten entre ir por los derechos y por más derechos y por más participación real y equidad de las mujeres en el espacio público, con esta defensa de lo más conservador, una mirada de familia, la mujer al interior de la casa, etcétera. Si eso lo vemos hoy día, ¿cómo era cuando esto recién partió? Sí, es muy curioso que menciones ese hecho de cuando la derecha tuvo el conflicto respecto a si apoyar la paridad de género en la convención, porque justamente este libro se fue realizando justo cuando pasó eso, y me pasó exactamente lo mismo que tú mencionas, o sea, es recordar estas tensiones que se iban dando. Y yo no sé qué tanta oposición pudieron tener las mujeres en esa época, además eran muchas menos, me imagino, que actualmente si lo vemos proporcionalmente la cantidad de militancia. Pero efectivamente, por ejemplo, al ver la investigación y revisando los documentos, las mujeres en la convención del Partido Conservador decían, ustedes no quieren que nosotras votemos, pero aquí estamos, necesitamos un espacio. O, por ejemplo, los conflictos entre los mismos dirigentes se iban acusando de esta mujer tiene este cargo porque es esposa de, o sea, las tensiones tanto dirigenciales como de doctrina en los partidos de derecha han estado desde esa época hasta ahora. Yo creo que ahora lo notamos más porque en la izquierda también hubo problemas respecto a las dirigencias con las mujeres, si tenían espacios dirigenciales o no, qué tanto poder tenían o no, pero también los movimientos feministas identificados con la izquierda, que han sido históricamente en este país, han presionado a los partidos políticos de izquierda. O sea, no es que los partidos políticos de izquierda hayan dejado de ser machistas, pero sí las mujeres han luchado, han presionado mucho más por ese espacio, cosa que en la derecha aún no se ve ese, por decir, golpe de timón donde las mujeres se imponen en la mesa y dicen nosotros también queremos nuestro espacio. Pero efectivamente es algo que ya estaba desde esa época y que parece que es más que cambio, hay simplemente una continuidad en la derecha en ese tema. Sí, uno puede pensar, porque claro, el problema con los partidos de izquierda, que han sido tremendamente patriarcales, históricamente patriarcales, es que esa manera de llevar el partido va contra sus propios valores, diríamos, sus valores declarados, ¿no? Ujú. Respecto a equidad, igualdad, etcétera. No necesariamente son lo mismo los partidos de derecha. Especialmente estoy pensando, por ejemplo, hoy día ya en la extrema derecha, en los mal llamados republicanos, porque de república quieren poco esta gente, pero hay ahí una mirada que uno dice, bueno, pero ellos están ahí también para defender un tipo de orden que es más coherente con miradas ultraconservadoras, ¿cierto? Con la mujer adentro de la casa, y las mujeres que están ahí representadas están defendiendo lo mismo. Entonces, claro, ahí hay una tensión, uno dice, bueno, pero están usando las herramientas del otro lado, pero para defender la continuidad de un orden patriarcal. Es interesante observarlo. No sé cuánto te fascinaste tú mirando todo eso en la investigación. Viéndolo desde la historia de género, es una contradicción impresionante cómo estas mujeres realizan algo muy feminista, que es romper con el rol que cumplían en esa época y empezar a militar en un partido político, y en el caso de las dirigentes, ser dirigentes de un partido político en una época donde sí, el Partido Conservador, o sea, la sección femenina del Partido Conservador se creó en 1941 y las mujeres recién podían ser candidatas a parlamentarias o a presidencia en 1949, recién votaron en 1952. Estamos hablando que fue una década Ujú. donde estas mujeres eran dirigentes sin poder tener derechos completos. Y eso es profundamente feminista si uno lo ve desde esa mirada desde ahora. Pero claro, ¿qué era lo que estaban defendiendo? Estaban defendiendo realmente los roles de género y es una contradicción
de género y en la política, que es muy interesante de ver y que me parece que hasta el día de hoy podemos ver continuidades en la derecha, y que incluso ahora hay como una mayor, yo creo, que incluso en algunas mujeres de derecha, pensando en, no sé, Marcela Sabat o en Evelyn Matei, que han dicho que ellas mismas ven esas contradicciones de defender este orden y militando en un partido de derecha y siendo transgresores en ese sentido. Bueno, de ahí que sea tan importante leer historia para poner en contexto el presente. Esto no tiene que ver con algo que pasó por allá lejos hace casi un siglo, sino que tiene que ver también como sociedad nos seguimos organizando hoy. De a políticas, a militantes, la incorporación de mujeres al Partido Conservador Chileno 1934-1952, de Camila Sangüesa Acuña, ustedes lo pueden encontrar, está editado por ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, que están haciendo realmente un estupendo trabajo editorial, les felicitamos desde acá. Camila, muchas gracias por este tiempo y felicitaciones por tu investigación. Muchas gracias por la conversación y por la invitación, que estés muy bien. Que tengas un buen día, nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.